El día de hoy vamos a comenzar. Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a comenzar con el módulo 5, que es el módulo de gestión de recursos humanos. Como ya hemos venido conversando, especialmente en el primer módulo, eh, dentro de los pilares de la modernización, uno de los pilares de la modernización nos habla del servicio civil meritocrático, ¿no? Justamente para construir en el país este servicio civil meritocrático, es que se propone un nuevo modelo de gestión de recursos humanos a partir de la publicación de la Ley Servir. El día de hoy vamos a conversar sobre eso, ¿no? Vamos a conversar sobre el proceso de reforma, vamos a conversar sobre el sistema de gestión de recursos humanos como sistema administrativo y vamos a hacer algunos comentarios en relación pues al proceso de tránsito que algunas entidades han iniciado con relación al nuevo régimen del servicio civil, ¿no? Esa es nuestra agenda del día de hoy. Comenzamos hablando de la reforma del servicio civil. Para entender el proceso de cambio que está surgiendo en el país o que se inició en el país con el propósito de la publicación en julio del 2013 de la Ley Servir, es importante conocer los antecedentes de este proceso de cambio. A este proceso de cambio iniciado con esta ley le vamos a llamar la reforma del servicio civil. Y vamos a tratar de entender por qué era necesaria una reforma y qué cosas nos trae la reforma en este proceso, ¿no? Comenzamos hablando del contexto previo a la reforma y que todavía no termina de resolverse, ¿no? Era el contexto previo, pero la reforma, que es una reforma que todavía va caminando muy, muy lenta, vamos a ver este proceso tan detenido que está en el tiempo, todavía este contexto previo sigue siendo en gran medida el contexto actual, ¿no? Pero fíjense, este contexto previo y todavía vigente es un contexto de alta complejidad, ¿no? Altísima complejidad. En nuestro país existen actualmente más de 15 regímenes laborales. En realidad, ahora ya, más el régimen de la Ley Servir, tenemos ya 16 regímenes laborales, porque los otros regímenes siguen existiendo, los otros regímenes no han desaparecido, ¿verdad? Entonces tenemos ya 16 regímenes laborales. En distintas, ¿no? Dependiendo de la entidad pública, régimen 276, régimen 728, régimen 1057, y el régimen del servicio civil, ¿no? Y aparte de un montón de 15 regímenes especiales, ¿no? Tenemos bastantes regímenes en el Estado. Tenemos más de 500 normas que regulan el servicio civil, dependiendo de los regímenes, si son regímenes generales, regímenes especiales, cada uno se regula por su propia norma y cada una tiene pues sus normas complementarias, sus normas que van agregando cosas y tenemos más de 500 normas legales que regulan en general el servicio civil en el Perú. Entonces, tenemos en realidad un servicio civil bastante complejo, ¿no? Imagínense ustedes los administradores de recursos humanos, ¿no? Los gestores de recursos humanos en las entidades públicas, en las cuales, en algunas entidades públicas, existen personal de los tres regímenes, ¿no? Los tres regímenes generales. Y obviamente la complejidad normativa hace pues que esto sea muy difícil, ¿no? 102 escalas remunerativas. ¿No? Fíjense ustedes, cuando el Estado como empleador es un único empleador, a pesar de que existe un único empleador para todo el servicio civil, tenemos 102 escalas, digamos, con sus particularidades cada una de ellas, ¿no? 82 entidades del Poder Ejecutivo con 400 reglas diferentes que regulan el pago de los servidores públicos. Y una planilla con 198 conceptos de pago. Entonces, fíjense esta densidad administrativa, esta densidad normativa, esta complejidad que se genera, obviamente hace pues que el servicio civil en el Perú sea altamente complejo, altamente complicado. Entonces, no hay un Estado que pueda ser eficiente si detrás de la gestión de sus recursos humanos tiene tanta complejidad. Entonces, realmente, el servicio civil en el Perú, la gestión del servicio civil en el Perú, tiene que ser mejorada, tiene que ser modernizada, ¿no? Y ese es el contexto, ese es el diagnóstico que se hace, pues, previo al proceso de reforma, ¿no? Se identifican tres regímenes generales. El régimen de la carrera administrativa, que es el régimen, digamos, con más presencia de trabajadores estables, el régimen 276, ¿no? El decreto legislativo 276.
Luego tenemos algunas entidades públicas, y son pocas las que se rigen por el régimen laboral privado, aun cuando son entidades públicas, que son las entidades que están bajo la regulación del Decreto Legislativo 728. Y tenemos una modalidad de contratación que poco a poco ha ido ganando la categoría de régimen laboral. En realidad es un régimen laboral solo que estaba disfrazado bajo un servicio profesional, bajo un servicio no personal, ¿no? Me refiero a la contratación administrativa de servicios, los famosos CAS, ¿no? Entonces, aun cuando este régimen nació, digamos, como un servicio, poco a poco se le ha ido dando la forma de régimen, se le ha ido dando las atribuciones de un régimen laboral, pero muy restringido, ¿no? Un régimen laboral con pocos beneficios, sin línea de carrera, tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos 3 regímenes laborales. ¿Qué cosa caracteriza al primero, al régimen 276? Primero que tenemos pues una carrera administrativa, una carrera pública bastante estancada. Ese es el gran diagnóstico del régimen 276, ¿no? Tenemos una población envejecida también, ¿no? Sin una progresión de carrera, sin mejoras laborales, sin varios conceptos que mejoren su calidad de vida. Por ejemplo, no existe CTS, no existe gratificaciones. En realidad lo que vendría a ser una gratificación es más que una propina que da el Estado en julio y en diciembre de 300 soles, ¿no? Alrededor de 300 soles, lo cual no significa un régimen, ¿no? No es un incentivo, digamos, como el que tienen los otros regímenes, o el régimen 728, ¿no? Entonces tienes una carrera administrativa que produce, que provoca, que genera bastante ineficiencias, ¿no? Ese es el régimen 276. Por otro lado, el régimen 728 se caracteriza porque los contratos que se suscriben con la entidad pública, obviamente después de pasar un periodo de prueba, es un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Pero sin posibilidad de carrera. Ahí no hay una línea de carrera como está diseñada en la 276, aunque estancada existe en el papel, por lo menos, ¿no? Y una característica importante de este régimen es que, por ejemplo, existe 2 remuneraciones adicionales para julio y diciembre, ¿no? Y una cada año para CTS. Entonces es un régimen en el cual, por lo menos remunerativamente, a las personas que están en el régimen, a los servidores civiles del régimen, por lo menos económicamente se les trata un poco mejor, ¿no? Pero este es un régimen, digamos, cuya presencia en número de trabajadores en el Estado son pocas, ¿no? Tenemos ahí, digamos, las llamadas islas de eficiencia, ¿no? Las superintendencias, las entidades reguladoras, el Banco Central de Reserva, la SUNAT, ¿no? Alguna de ellas, digamos, un grupo de entidades públicas privilegiadas que están en el régimen 728, todo lo demás básicamente en el régimen 276, ¿no? Y el régimen CAS, el 1057, está pues transversalmente en todo lado, ¿no? Tiene presencia en todo lado. En entidades públicas cuyo régimen general es 276, también hay 1057. En las entidades públicas cuyo régimen general es el 728, también están los 1057, ¿no? Es como que el régimen que llega a suplir las necesidades de personal, ¿no? Y obviamente es un régimen que está sujeto a disponibilidad, ¿no? No hay carrera. Básicamente no es un régimen, ¿no? Se le ha dado la categoría de régimen, pero esto no es un régimen. Es una condición laboral, digamos, bastante desfavorable. Ahí no existe, pues, ni siquiera las pequeñas gratificaciones que existen para el régimen 276, ¿no? No existe, por ejemplo, la posibilidad de darle una canasta de alimentos o una canasta navideña a los trabajadores. Es un régimen muy restrictivo, ¿no? Entonces, obviamente, es necesario que estos regímenes, que son los regímenes generales que hay en el Estado, cada uno se regula por su propia ley y cada uno tenía su propia regulación en el sentido de la aplicación del régimen sancionador, por ejemplo, ¿no? Cada uno tenía la forma distinta de administrarse, ¿no? Es necesario, pues, a partir de un nuevo régimen, fusionar estos regímenes existentes, ¿no? Regímenes que o han quedado caducos en el tiempo, la gestión de recursos humanos, o que no han logrado los objetivos que estaban propuestos, o que simplemente no ayudan a mejorar la calidad del servicio público, ¿no? Entonces necesitamos un régimen más ágil, se necesitaba un régimen
que privilegie la meritocracia, un régimen en el cual el empleador exija, ¿no? La entidad pública como empleadora, exija un buen rendimiento en el trabajo, ¿no? Un régimen donde las personas sean capacitadas, pero a partir de la capacitación se le exige pues una mejor calidad de su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser sujetos de evaluaciones, ¿no? Que son algunas de las características con las cuales se publica la ley Servir, ¿no? Entonces, es necesario esta reconfiguración de los regímenes para tener pues un empleo público que sea mucho más eficaz, ¿no? En conseguir los objetivos que tienen las instituciones. Tenemos estos regímenes adicionales, ¿no? Que son los regímenes especiales. Aquí, pues, las normas, cada uno se rige por su propia norma, ¿no? La forma como se ingresa al régimen, si existiera progresión, también están en sus normas particulares, si existiera un sistema de carrera, ¿no? Progresión de carrera, compensación, el régimen disciplinario, cada uno es particular, ¿no? Por ejemplo, tenemos el servicio diplomático de la República, el régimen para docentes universitarios, de profesionales de la salud, de carrera pública magisterial, de oficiales de las Fuerzas Armadas, de personal de la Policía Nacional, de la carrera pública penitenciaria, el régimen de los fiscales y el régimen de la carrera judicial. Son regímenes particulares cada uno de estos. Estos regímenes no se van a incorporar al nuevo régimen del servicio civil. En el régimen del servicio civil, en este proceso de reestructuración, lo que se busca es que las entidades públicas y los trabajadores de las entidades públicas que estén en el régimen 276, 728 y 1057, esos regímenes generales, vayan a migrar progresivamente al régimen de la nueva ley del servicio civil, al régimen que propone esa nueva ley, ¿no? Y estos regímenes, que son los regímenes especiales del empleo público, se mantienen como regímenes especiales, ¿no? Entonces, en realidad, el gran cliente de la ley, ¿no? El gran cliente de la reforma del servicio civil en el Perú, son los regímenes generales. Cuando se analiza la reforma, esto es muy importante para entender el sentido del cambio, ¿no? Tenemos un sistema de gestión de recursos humanos complicado, digamos, ¿no? Complicado, enturbiado por tanto proceso administrativo y tantas normas legales, y obviamente es necesario proponer un cambio, ¿no? Y este cambio es justamente la reforma. Entonces, se diagnostica el problema. El problema es un bajo desempeño en los recursos humanos en el servicio civil público peruano, ¿no? Y obviamente las causas de este bajo desempeño son múltiples, ¿no? Y dentro de esas causas, por ejemplo, podemos identificar la ausencia de un organismo cabeza del sistema. No existía una cosa equivalente como Servir, ¿no? Eventualmente algunas cosas se ventilaban en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero no había una cabeza del sistema que regule el servicio civil, de tal manera pues que la gestión de los recursos humanos en la administración pública se reducía a control de asistencia y pago de remuneraciones, ¿no? Siempre había algunas otras actividades, pero que no tenían pues una consistencia como sistema, ¿no? Básicamente, las oficinas de recursos humanos, su negocio, su core, su actividad principal, era pues el control de asistencia y pago de remuneraciones. Parte del problema de la ineficiencia del sistema anterior era que no se reclutaba profesionales capaces, capacitados, ¿no? Y no había un proceso formal de reclutamiento. Había eventualmente en algunas entidades, ¿no? En el Banco Central de Reserva, por ejemplo, es una entidad que tiene un proceso formal muy exigente, que recluta profesionales, pero esta era una excepción a la regla, ¿no? La regla en general, pues, el proceso de reclutamiento de gente altamente capaz no existía, ¿no? No existía. No se evaluaba el rendimiento laboral. Obviamente, si no puedes evaluar, no puedes conocer el desempeño de los trabajadores, y esto es grave para la calidad del trabajo público, ¿no? Las personas que no se evalúan, no se conoce sus necesidades de capacitación, no se conoce sus falencias. Si el trabajador rinde mal, puede verse pues a múltiples cosas, ¿no? Desde la aptitud personal hasta la falta de capacitación. Y eso hay que conocerlo a partir de la evaluación de rendimiento laboral. En el Estado, pues, por lo menos en el régimen 276, que es el régimen más amplio en el Estado, no se evaluaba, ¿no?
Se evaluaba hasta la década del 90, ¿no? Hasta el gobierno del señor Fujimori había un sistema de evaluación. Lamentablemente, pues que en algún momento el gobierno decidió que aplicada una evaluación y en esa evaluación se desaprobaba a la persona, la ley permitía excluirlo del servicio público con una evaluación desaprobada, ¿no? Bastaba una evaluación desaprobada para que estés excluido del trabajo. Entonces, esa mala experiencia, primero se derogó esta posibilidad, se derogó estos artículos de las normas correspondientes, pero quedó en que no se evaluaba nunca más, ¿no? Entonces ahí hay mucha resistencia ahora a iniciar un proceso de evaluación, ¿no? Pero hay toda una historia de miedo, temores, pero también que se aprovechan pues para digamos, para continuar con un status quo que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? No había políticas y ni siquiera capacitación, ¿no? Ni política de capacitación, ni programa de capacitación, ni presupuesto para capacitación. Las entidades públicas, algunas tenían pues alguna capacitación porque tenían los medios, pero la mayoría del Estado, pues la capacitación le era ajena, ¿no? Esto, digamos, algunas de las cosas que motivan el cambio, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier proceso de reforma debería buscar resolver pues estos problemas que viene generándose en el servicio público, ¿no? Y entonces, una de las cosas importantes que hace esta ley del servicio civil es, por ejemplo, la creación de Servir, ¿no? Servir como cabeza del sistema, como órgano rector del sistema de gestión de recursos humanos. Otra de las cosas que se hacen en esos años, 2013, 2014 y hasta ahora, ¿cierto? Es el reclutamiento de gerentes públicos, ¿no? La creación del cuerpo de gerentes públicos, donde el Estado, de manera, como servir, ¿no? Servir como un proceso formal de contratación muy exigente, incorpora al cuerpo de gerentes públicos a personas altamente capacitadas que trabajan en el Estado o que no trabajan en el Estado para conformar un cuerpo de gerentes, de manera tal que las entidades públicas que necesitaran calidad, ¿no? Que necesitaran directivos de altísima calidad, gerentes de alta calidad, pueden recurrir a Servir para que a través de un convenio pueda otorgársele profesionales de alto desempeño, ¿no? Eso existe hasta ahora. Se ha debilitado un poco el cuerpo de gerentes públicos, pero es una realidad que todavía existe, ¿no? Luego, pues, se plantea comenzar a evaluar, ¿no? La ley va en ese sentido también, que existe una evaluación permanente. Todo lo que les estoy narrando en este momento, justamente, es una propuesta de cómo resolver estos problemas con los cuales nos encontramos, ¿no? Al principio de la reforma. Entonces, la ley también permite evaluar, ¿no? Evaluar el desempeño. Y la evaluación, pues, tiene varias ventajas, ¿no? Ahora no se hace evaluación, ya les conté, ¿no? Pero la evaluación tiene varias ventajas. Una primera ventaja es, por ejemplo, que aquellas personas que son detectadas en el proceso de evaluación como con rendimiento insuficiente o ineficiente, esas personas obviamente requieren capacitación. Entonces, nos permite identificar cuáles son las personas que requieren capacitación a partir de su rendimiento ineficiente, ¿no? Otra cosa que nos permite el tener una evaluación es conocer quién rinde bien, ¿no? Y obviamente las personas de alto rendimiento en el Estado son personas que deben tener, pues, ser reconocidas, ¿no? Reconocidas a través de ascensos o alguna retribución de tipo económica o moral que permita, pues, digamos, la motivación para el trabajo sea algo permanente, ¿no? Entonces, si evaluamos a personas y encontramos a personas de alto desempeño, esto nos puede servir, fíjense ustedes, para lograr en el tiempo directivos de alto desempeño, ¿no? Si están altamente motivados. Y finalmente la evaluación es muy importante porque nos permite reconocer también personas que a pesar de haberse capacitado una y otra vez, simplemente su rendimiento es insuficiente de forma permanente, ¿no? Entonces, el Estado no tiene por qué tolerar estas ineficiencias, ¿no? Entonces, a partir de la evaluación del personal, también se puede establecer un mecanismo para separar a estas personas de pésimo rendimiento, ¿no? Es una cosa que se hace, pues, como parte de las políticas de gestión de recursos humanos en todo sitio, ¿no? Me refiero a las empresas privadas, ¿no?
personas que no rinden, a pesar que había sido capacitada, porque acá, digamos, cuando sale esta ley dice, todas las entidades públicas están obligadas a evaluar a su personal. Las personas que salieron desaprobadas en el proceso, la entidad pública está obligada a capacitarlo. Si después de la capacitación las personas vuelven a ser desaprobadas en su evaluación de rendimiento, la entidad pública está nuevamente obligada a capacitarlos, ¿no? Y si es que después de la segunda capacitación las personas siguen estando desaprobadas en su evaluación de rendimiento, recién la puerta de la entidad está abierta para su salida, ¿no? Entonces, fíjense, la ley es bastante razonable, ¿no? En el sentido de que hay te doy 2 oportunidades para que mejores, pero previa capacitación. La entidad pública está obligada a capacitar a esta persona de bajo desempeño. No podría abrirle la puerta, no podría despedirlo, si es que no los capacita. Es una condición. Es importante, ¿no? Porque se le está dando realmente la oportunidad de mejorar al trabajador. Entonces, una de las cosas que está en la ley del servicio civil y que debería implementarse, ¿no? Es una cosa que todavía no se termina de implementar en todas las entidades públicas. Y una de las cosas importantísimas también que ha surgido a partir de este diagnóstico, de este problema complicado, es que la capacitación se ha vuelto una prioridad digamos, en el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Y si ustedes ven lo que era la capacitación hace 10 años de lo que es la capacitación ahora, antes simplemente no existía capacitación o no existía una orientación de por cómo debe ser la capacitación, ¿no? Orientada al desarrollo de competencias o orientadas a la especialización en el puesto de trabajo. O sea, no existía políticas ni existía presupuesto para capacitación. Ahora cada vez más se tiene estructurado ya la capacitación, las entidades públicas están obligadas a tener un plan de desarrollo de personas y las entidades públicas tienen un presupuesto asignado, la mayoría, ¿no? Para capacitación. Otra de las cosas interesantes que nos trae este proceso de reforma, ¿no? En este cambio a partir del diagnóstico, es que las entidades públicas están obligadas, todas las entidades públicas están obligadas a pasar al nuevo régimen del servicio civil. Todas. Desde la publicación en el año 2013, había un plazo de 7 años que venció en el 2020 para que todas las entidades públicas puedan transitar, ¿no? Eso no ha ocurrido. Ese es un proceso que está pues detenido. Apenas algunas entidades han transitado, muy pocas entidades en realidad han transitado, pero las entidades públicas van a transitar obligatoriamente, pero va a ser facultativo el tránsito de los trabajadores. Es decir, un trabajador que está en el régimen 276 o 728, es facultativo su tránsito al nuevo régimen. ¿Sí? Facultativo, es decir, es una opción que él puede tomar o no puede tomar. Si decide no tomar la opción, esta persona va a permanecer en la institución bajo su mismo régimen laboral hasta el momento de su cese, ¿no? Cualquiera fuera el motivo de su cese. Y si estuviera dispuesto a transitar, ¿no? A pasar de un régimen a otro, obviamente va a haber un proceso de convocatoria del puesto, ¿no? Del nuevo régimen. Estas personas se acogerán al nuevo régimen con todos los beneficios que implica el régimen, ¿no? Ya 2 gratificaciones, por ejemplo, un sueldo por CTS, un proceso más dinámico de meritocracia y todas esas cosas buenas que trae el diseño de esta nueva ley, ¿no? Entonces, fíjense, hay un proceso de reforma bien interesante que se emprende a partir pues, de una situación tan compleja, ¿no? Administrativamente y legalmente compleja, ¿no? Entonces, para resumir, las cosas más importantes que digamos que tuvieron aplicación inmediata en cuanto se inició la reforma con la publicación de la ley es primero la creación del CERVIL como cabeza del sistema, la creación del cuerpo de gerentes públicos, la creación del Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Como última instancia administrativa para los litigios o para la discrepancia que existían entre los trabajadores y su empleador, entidad pública. Y
lo primero con lo cual se arrancaba, digamos ya dentro de los temas operativos, lo primero y más importante con lo que se arranca son todas las normas de capacitación y evaluación. Entonces el diseño de los procesos, del sistema de capacitación y evaluación fue lo primero que se dio empuje en este proceso, ¿no? Vamos a ver más adelante, cuando veamos los sistemas, los subsistemas de gestión de recursos humanos, vamos a mirar un poco cómo se ha ido creando estos procesos para que, digamos, todo esto vaya funcionando, ¿no? ¿Cuál finalmente fue el objetivo? O es hasta ahora el objetivo, ¿no? Porque, a ver, un comentario aquí, me detengo en un comentario chiquito, ¿no? Que es muy importante. Como les dije, la norma se publica en julio de 2013 y se espera que hasta el año 2020 todas las entidades públicas debieron transitar al régimen. Eso no ha sucedido, ¿no? Eso no ha sucedido, apenas algunas contadas con las manos han transitado al régimen. Por varios motivos, ¿no? Un motivo es que el proceso que se diseñó originalmente era un proceso complejo, ¿no? Que pasaba por un diagnóstico de los procesos, un dimensionamiento de los procesos, la confección digamos, de la cantidad de trabajadores o la determinación de la cantidad de trabajadores que se requería para que el proceso funcione adecuadamente y luego los concursos públicos para coberturar estas plazas. Eso, digamos, si uno lo mira así como lo he narrado, no parece muy difícil, ¿no? Pero fíjense, hay entidades públicas que son muy grandes, ¿no? Ministerios que son muy grandes, superintendencias que son muy grandes, que no manejan 10, 20 procesos, sino manejan 50, 60 procesos, ¿no? Todo este proceso toda esta visión de analizarlo a partir de procesos es densa, hace que esto sea lento, hace que sea difícil, ¿no? Entonces, es una de las cosas que pueden estar motivando el hecho de que el proceso de tránsito no ha sido lo suficientemente eficiente o rápido, ¿no? Pero otra de las cosas importantes es que no hay voluntad de las entidades, ¿no? No hay interés. Las entidades que tienen régimen 728, por ejemplo, no les interesa migrar al régimen del servicio civil, sienten que pierden en esta migración, ¿no? Entonces no hay ningún interés, como no hay nada que los obligue en la práctica, simplemente se han quedado ahí, ¿no? Después tienes a los gobiernos regionales y los gobiernos locales a nivel nacional, dentro de los cuales, sin temor a equivocarme, no hay ninguno que haya pasado al régimen del servicio civil, obviamente no hay ningún interés por el régimen, ¿no? Entonces, si ese es el estado del cambio, porque decíamos en un principio, partimos de una situación caótica y queremos a partir de este proceso de cambio erigir, levantar un nuevo sistema de gestión de recursos humanos. Pero fíjense, hay cosas que están detenidas, ¿no? Y lo que está detenido es lo principal, el hecho de que exista un sistema basado en la meritocracia. Eso es lo principal de todo este objetivo, que existe un sistema basado en la meritocracia. Y esa es la parte que está detenida. Entonces, a ver, remontémonos a nuestro módulo 1, en el cual hablábamos de modernización de la gestión pública. Y en nuestro módulo 1 decíamos que el pilar 4 era el servicio civil meritocrático, como pilar del proceso de reforma y de modernización del Estado. Pero claro, pues, ¿no? La mejora en la planificación, la mejora en la presupuestación, la mejora en los procesos, toda la ejecución de la modernización de la gestión pública en el Perú, lo hacen los recursos humanos, ¿no? Y entonces, a mejor calidad de recursos humanos, mejor un proceso de mejora en la gestión pública superior, ¿verdad? Pero si los recursos humanos siguen siendo los mismos que antes, el proceso de reforma, que obviamente siempre va a traer mejoras, pero las mejoras no van a ser las que se esperaban en un proceso en el cual la calidad de recurso humano variara significativamente para mejor, ¿no? Esa es un poco mi apreciación, ¿no? Si este sistema no funciona, la modernización funciona muy poco, porque la modernización las hacen las personas. Y entonces lo que no termina de cuajar, lo que no termina de avanzar en este proceso de reforma es justamente la meritocracia en el servicio civil. Esa es la parte que no termina. Por eso es que observamos que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, muchísimas entidades públicas no les interesa eso. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces el status quo es mayor, ¿no? La gente no le gusta este proceso de cambio.
¿Cuáles son los objetivos y la finalidad de la reforma, ¿no? El objetivo fue implementar un sistema único, ¿no? Ya saben ustedes, los regímenes generales, fusionarlos, ¿no? El 276, el 728 y el 1057, deberían migrar a este régimen único, un régimen exclusivo para todos los trabajadores del Estado, ¿no? Que se basen en una única regulación. Eso todavía no está ocurriendo, ¿no? ¿Para qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos un mejor Estado, mejores servidores públicos, mejor servicio público, mejores regulaciones y obviamente mejor calidad de vida para todos los peruanos, ¿no? Entonces, la calidad en el servicio público es muy importante para tener un Estado de alto desempeño, ¿no? Este es el problema que viene enfrentando, es un problema el que viene enfrentando en este caso, servir como rector del sistema, ¿no? El sistema no está avanzando, por más que se hacen los esfuerzos, por más que se hacen, digamos, se simplifique el proceso de tránsito. Ahora el proceso de tránsito ya no es tan complejo como el que les he narrado, ¿no? El proceso de tránsito ha tratado de reducirse a la mínima expresión, digamos, para poder entrar a este tránsito, pero aún así todavía hay desinterés, ¿no? Habrá que publicar una norma legal que haga que esto ya no sea opcional, sino que sea obligatorio, ¿no? Porque si no, nunca va a suceder. Claro, podría generarse un conflicto también social, ¿no? Entonces, se publica con todo esto, pues, y en todas estas ideas de cambio, la ley del servicio civil, ¿no? La ley 30057, el 4 de julio del 2013 se publica esta ley, y con la sola publicación de la ley, independientemente, fíjense, independientemente si la entidad transitó o no, independientemente a que si los trabajadores han transitado o no, que es el proceso que está detenido, ¿no? Es el proceso complejo, independientemente de esto, muchas otras cosas que contiene la ley ya era de aplicación para todos. Hay cosas que están suspendidas, están supeditadas al proceso de tránsito, ¿ya? Hay un diseño ahí sobre cómo transitar. Eso no va ocurriendo, ¿no? Pero sí sucede que hay muchas cosas que se aplican a partir del día siguiente de la ley. ¿Cuáles son estas? En principio, los principios, por ejemplo. Los principios de la ley, ¿no? La organización del servicio civil. Vamos a, justamente en la segunda parte de esta clase, vamos a mirar el tema de organización. Eso ya está vigente. Aun cuando las entidades no hubieran transitado, ya está vigente la organización, ¿no? Y también el apéndice o la parte correspondiente a los derechos colectivos. Eso está vigente desde siempre. Luego, en junio del 2014, se aprueba el reglamento de la ley, ¿no? Y con el reglamento, claro, después de 3 meses, porque el reglamento le da 3 meses a las entidades para que haya un proceso de acomodo, a los 3 meses de aprobar el reglamento, entra en vigencia el régimen disciplinario, ¿no? Único para cualquier régimen. O sea, es decir, ya no va a existir un régimen para 276 ni un régimen para 728. Bueno, en el régimen 1057 nunca existió un régimen disciplinario. Ya le dije, esto nunca fue un régimen, ¿no? O sea, poco a poco ha ido ganando derechos, pero no se convierte en régimen. Entonces, pero ahora el régimen disciplinario le aplica a todos. Un único régimen disciplinario en el Estado. Lo que son los regímenes generales, ¿ah? Los regímenes especiales siguen estando ahí, ¿no? Y entonces tenemos ahora que estas 4 cosas, por lo menos, están vigentes, ¿no? La organización, los derechos colectivos, el régimen disciplinario y los principios del servicio civil, ¿no? ¿A quién le aplica este régimen? Esta parte es bien interesante, ¿no? Porque, fíjense, la ley reconoce que esto le aplica a todos, ¿no? Le va a aplicar al Poder Ejecutivo, o sea, a todos sus ministerios y sus OPDs, le va a aplicar al Poder Legislativo, a los gobiernos locales, a todas las municipalidades, ¿no? A los gobiernos regionales también, a los organismos constitucionalmente autónomos, a todos ellos, ¿no? Y proyectos y programas del Estado, prácticamente a todos. Sin embargo, fíjense, la propia ley excluye a algunas entidades públicas, ¿no? Inicialmente, en la versión original de la ley, excluye a algunas entidades públicas. Excluye a las empresas del Estado, al Banco Central de Reserva, al Congreso de la República, a la SBS, a la Contraloría,
y a los obreros que siempre tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales para sus obras de administración directa. También estaban excluidos del régimen. Sin embargo, en modificaciones posteriores, sin embargo, esta exclusión fue materia de controversias constitucionales, ¿no? Que plantearon los diversos sindicatos del país o diversas entidades, grupos de interés del país, ¿no? Plantearon procesos constitucionales para que se declare inconstitucional este artículo de la ley, ¿no? Que excluía a algunos. Finalmente, el Tribunal Constitucional les dio la razón, ¿no? El Tribunal de Constitución, a través de su sentencia, incorpora al Banco Central, al Congreso, a la SBS, a la Contraloría, ¿no? A este grupo de organizaciones las incorpora a la ley del servicio civil, justamente por estas acciones de inconstitucionalidad que los grupos de interés plantearon. Fueron como 3 o 4 acciones de inconstitucionalidad, pero que el Tribunal Constitucional resolvió con una única sentencia, ¿no? Y entonces se suponía que ya no había nadie excluido, ¿no? Ya no había nadie excluido por esa sentencia del tribunal. Sin embargo, poco a poco han ido saliendo pues, nuevas leyes que permiten la exclusión nuevamente del Banco Central de Reserva, del Congreso, de la SBN, y volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en el Perú. Siempre la ley va a reconocer los regímenes especiales, ¿no? Servicio diplomático, ellos sí quedan excluidos. O sea, los regímenes especiales sí van a estar excluidos, ¿no? Sin ningún problema. ¿Qué cosa es el servicio civil? ¿O qué cosas son los servidores civiles en consecuencia? Porque el servicio civil es la acción que realizan los servidores civiles, ¿no? Esa es la acción, el servicio. El servicio civil son todo tipo de medidas, de acciones, que buscan a través de los actos que realiza el Estado, que lo realiza a través del servidor civil, beneficia a la población, ¿no? Entonces, el servidor civil son toda la gente, independientemente del régimen laboral, ¿no? O sea, se le llama servidor civil a cualquiera, a todos, ¿no? Incluyendo a los regímenes generales, los regímenes especiales o el nuevo régimen. Cualquiera se llama servidor civil, ¿no? Y el servicio civil es lo que el servidor civil ejecuta en beneficio por el ciudadano, ¿verdad? Ya sabemos que los ciudadanos reciben del Estado bienes, servicios y regulaciones. Entonces los servidores civiles tienen como encargo entregarle a los ciudadanos bienes, servicios y regulaciones, ¿no? Prestarles esos servicios públicos. Entonces, ese es el servicio civil, ¿no? Y en el servicio civil, ¿no? Si bien es cierto, todos somos servidores civiles, en el servicio civil la ley considera ciertas categorías de trabajadores, ¿no? Vamos a ver qué categorías propone la ley, ¿no? Diferentes categorías. El más alto en la escala organizacional, el más alto en el organigrama, es el funcionario público. Es aquel que ejerce el cargo más alto en la organización, ¿no? Tiene atribuciones políticas, normativas y administrativas. Tiene la facultad de diseñar y aprobar políticas, normas de carácter general, ¿no? Y ejerce actos de dirección y gestión. Hay 3 tipos de funcionarios públicos. El funcionario público de elección popular directa y universal, ¿no? Por ejemplo, un gobernador regional o el presidente de la República, el mismo presidente de la República, ¿no? Un gobernador regional o un alcalde. Ellos son funcionarios públicos de elección popular. En esa categoría también entrarían los consejeros regionales o los concejales de las municipalidades, también entrarían en esa categoría, ¿no? Entonces hay funcionarios públicos que entran al servicio público por elección popular. Hay funcionarios públicos de designación o remoción regulada, ¿no? Por ejemplo, el Contralor General de la República. La elección del Contralor General de la República está regulada en una norma legal. El proceso de nombramiento del Contralor General de la República se ejecuta en el Congreso, ¿no? Bajo un procedimiento establecido en la norma. Igual, por ejemplo, con los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? También hay una norma específica que regula la manera como se designa
a los magistrados del Tribunal Constitucional y el directorio del Banco Central de Reserva también. Entonces, ellos son funcionarios que son designados, pero que tiene pues su incorporación al servicio público y también su remoción, están regulados por normas específicas, ¿no? Luego tenemos el funcionario público de libre designación o remoción. Ahí son, por ejemplo, empezando por los ministros, ¿no? Los ministros, que son gente, se llama funcionario de confianza, son funcionarios de libre designación y remoción, en realidad su nombre es así, ¿no? Nosotros los conocemos como funcionarios de confianza, pero son así, de libre designación. Un ministro, por ejemplo, el gerente general de un ministerio, el director general de un área en algún ministerio, un gerente municipal, son funcionarios de libre designación y remoción. Me estoy refiriendo a las cabezas de la organización, ¿no? El mejor ejemplo son los ministros, ¿no? Son funcionarios de libre designación y remoción. Algunas condiciones mínimas que se exigen, salvo los funcionarios elegidos por votación popular, a los demás se les exige algunas condiciones. Por ejemplo, que tengan nacionalidad peruana, si así el puesto lo exige, ¿no? Habrán puesto que no lo exigen, no hay problema, ¿no? No estar inhabilitado para ejercer la función pública, tener sus derechos civiles habilitados, ¿no? No tener impedimento legal que lo alcance, ¿no? No tener condena por delito doloso. Y en algunos casos, cuando así lo establece las entidades públicas, contar con estudios superiores o experiencia, ¿no? Es un poco los requisitos. Va a depender de cada entidad pública, en realidad, la descripción de los requerimientos para ejercer el cargo, ¿no? Pero algunas ideas generales. El directivo público, ya digamos, es el segundo y hasta el tercer nivel organizacional. Estamos hablando ahí de repente de los gerentes, estamos hablando ahí de los jefes de áreas, ¿no? Son los directivos, son los gerentes, jefes, ¿no? Estamos hablando de las cabezas del segundo y tercer nivel organizacional. Estas personas cumplen funciones de organización, de dirección, ¿no? Son jefes, ¿no? Toman decisiones de recursos a su cargo, supervisan el logro de las metas, ¿no? De los servidores civiles, tienen un equipo de gente a su cargo, supervisan que ellos ejecuten sus métodos, sus encargos, y están ubicados hasta el tercer nivel organizacional. En estos casos, el directivo público, por regla general, ingresa al servicio público a través de concursos públicos de mérito. Ingresa con concurso público, ¿no? Pero existe la posibilidad de que haya un grupo de directivos públicos que sean designados por confianza. Pero aquí hay un dato bien importante, ¿no? Que el número de trabajadores que son designados por confianza no puede exceder del 20% de los directivos públicos existentes. Entonces, del paquete de jefes que existe en la organización, máximo 20% son de confianza, los demás tienen que ser gente que ha entrado a partir de concursos públicos. Esto es bien importante, ¿no? Porque hace que no todos los puestos directivos en la organización estén, digamos, sujetos a los riesgos que implica, pues, este tipo de designación, ¿no? De cargo de confianza, que normalmente vienen con las autoridades y se van con las autoridades y son como aves migratorias, ¿no? Que van y vienen, y entonces, a veces eso genera, pues, problemas en las instituciones, ¿no? Hay algunas reglas para el ejercicio del directivo público. Por ejemplo, que se le asigna un puesto directivo por 3 años. Por 3 años, ¿no? Es lo que digamos, este es el diseño que está previsto en la ley, ¿no? Hasta por 3 años. Y que van a ser renovables hasta en 2 oportunidades. Es decir, una persona podría quedarse en su posición de directivo hasta 9 años, ¿no? Con lo cual las entidades tienen que diseñar un proceso de rotación de directivos, ¿no? Podrían rotar los directivos, ser directivos acá, en esta área de la organización, a lo más 9 años, ¿no? Y luego acá, otro periodo de 9 años podría ser, y luego en otro periodo de 9 años, ¿no? Entonces, así está diseñada la ley. Esto es bien importante, ¿no? Porque estas rotaciones horizontales, si queremos llamarlo, es un proceso que ayuda, pues,
a la gestión del conocimiento, ¿no? Las personas que se van entrenando, van conociendo diferentes puestos, pueden ver a la organización de una manera distinta, ¿no? Esto es muy bueno, ¿no? Obviamente, la permanencia de estas personas también están sujetas a la evaluación de rendimiento laboral que se realice, ¿no? Si un directivo no rinde, porque obviamente el mecanismo, el sistema está diseñado para ejercerse bajo los principios de la meritocracia. Si la persona no tiene un rendimiento adecuado para el cargo, obviamente no debería seguir ejerciendo un cargo de directivos públicos, ¿no? Luego, hemos hablado de funcionarios, luego hemos hablado de directivos, ahora vamos a hablar de la base de la pirámide, ¿no? Vamos a hablar de los servidores de carrera, que son la mayoría de las instituciones públicas, ¿no? Estos servidores están, digamos, en toda la organización, siendo parte de las áreas que cumplen funciones sustantivas o funciones de administración interna, ¿no? Dependiendo de la entidad pública, las funciones sustantivas son distintas, pero las funciones de administración interna siempre son relacionadas a los sistemas administrativos, ¿no? En su mayoría. Entonces tienen ustedes aquí que los servidores están en estos dos lados, digamos, de la organización, ¿no? También la incorporación debe realizarse a través de concurso público de méritos, ¿no? O concurso de méritos transversales. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un concurso público abierto, es decir, que vengan todos, o un concurso interno de méritos donde solamente se va a convocar un concurso interno para cubrir plazas en el marco del servicio civil, ¿no? Y obviamente las causales de suspensión y despido están, pues, están claramente reguladas para ello, ¿no? Igual que para todos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que contempla la ley para que una persona pueda concursar a un puesto de servidor de carrera? Por lo menos, en el caso de concursos transversales, fíjense, una cosa es el concurso abierto, donde cualquiera que está fuera de la organización puede entrar a la organización a través de ese concurso abierto, y otra cosa es el concurso de méritos transversales, que implica que solamente aquellos que están dentro de la organización podrían postular a una posición que se está convocando bajo el régimen del servicio civil, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son las condiciones para que las personas que están adentro puedan acceder al régimen, puedan postular a una posición de servidor de carrera en el régimen del servicio civil? Contar por lo menos con una calificación de buen rendimiento en los 2 últimos años, al menos una, ¿no? Eso es bueno, ¿verdad? Y se exige que una vez que la persona se ubique en su puesto de carrera, permanezca en ese puesto por lo menos 2 años, ¿no? Para que pueda, digamos, crear, pues, un poco de conocimiento y luego podría tener, pues, una progresión horizontal o una progresión vertical, ¿no? En la línea de carrera, pero por lo menos 2 años en su posición de trabajo, ¿no? Luego tenemos funcionarios, ¿no? Directivos, servidores públicos, y un poquito más abajo en la pirámide tenemos a los servidores de actividades complementarias, ¿no? Acá tenemos a varios, lo que ahora se llaman, pues, los técnicos, ¿no? Los técnicos, las posiciones de técnicos. Por ejemplo, ahí tenemos a las secretarias, tenemos a los choferes, los manuales que hay en las entidades públicas, ¿no? Eh, estas personas que ahora los conocemos como técnicos, en el nuevo régimen son los servidores de actividades complementarias. Obviamente también ingresan, igual que cualquier trabajador, salvo lo de confianza, ingresan por concurso público de méritos, ¿no? Tienen un periodo de prueba de 3 meses, son contratados a plazo indeterminado, en algunos casos a plazo fijo, eso va a depender de las condiciones del puesto que se postula, y se rigen por las normas de la meritocracia que está diseñada en la ley, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, 4 tipos de servidores públicos, ¿no? Funcionarios, directivos, servidores de carrera y servidores de actividades complementarias. Pero dentro del grupo de servidores, ¿ya? Miren,
servidores de carrera o servidores de actividades complementarias, dentro de ese grupo es posible que el titular de la entidad pueda incorporar un número, una cantidad de personas bajo la modalidad de confianza, es decir, gente que va a ingresar al servicio público, seguramente hasta que el titular se vaya, ¿no? Sin pasar por un concurso público, pues son servidores de confianza. Es decir, la norma no solamente te contempla que existan directivos, funcionarios de confianza y directivos de confianza, sino también servidores de confianza. Pero tienen un límite, ¿no? Máximo el 5% de las posiciones ocupadas en la organización. Acá hubo una modificación a la ley hace algún tiempo, ¿no? Al final terminó siendo el 5% del personal que trabaja en institución, con el régimen general o el CAS, ¿no? La suma de ambos, el 5% como máximo es lo que puede incorporar el titular como cargo de confianza. Esto a veces es necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, una secretaria, por ejemplo, un chofer, suelen ser gente de confianza que tienen acceso, pues, a pesar de que son servidores, digamos, de menor jerarquía en la organización, son servidores que tienen, digamos, manejan información sensible a veces de los titulares, ¿no? O se escuchan hablar por teléfono, cosas así que suceden, ¿no? Entonces siempre pues es importante que las personas se sientan cómodas, ¿no? Estos funcionarios o directivos se sientan cómodos y haya pues un pequeño número de personas que se les designa como confianza, ¿no? La ley te dice que dependiendo del tamaño de la entidad, ¿no? Mínimo 2 personas, máximo 50. Como máximo van a ser 50. O sea, si una entidad pública tiene 10,000 personas, máximo 50, ¿no? No hay más como directivo de confianza. Muy bien. Vamos, es así un poquito la revisión de las cosas, digamos, generales que tiene la ley del servicio civil, ¿no? En su diseño. Ya les dije que hay cosas que entraron a funcionar desde la misma aplicación de la ley, ¿no? Pero hay otras cosas cuyo funcionamiento está supeditada al tránsito de las entidades o de los trabajadores al nuevo régimen, ¿no? Esta parte está detenida, esta segunda que acabo de mencionar está detenida, ya lo hemos comentado. Sin embargo, una de las cosas que sí está vigente es la configuración del sistema, ¿ya? La configuración del sistema. Y ahora vamos a ver de qué se trata esta configuración del sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Lo primero que hay que entender es que el sistema de gestión de recursos humanos es un sistema administrativo, al igual que los otros 10, ¿no? Tenemos 11 sistemas administrativos en el Estado peruano. El sistema de gestión de recursos humanos es uno de ellos, cuyo ente rector, ya lo hemos dicho, es servir, ¿no? Este sistema administrativo se ha creado por ley, ¿no? Se ha creado por la ley del servicio civil, que además ha designado como ha creado a servir como ente rector de este sistema administrativo. Y como cualquier sistema administrativo, el sistema tiene por finalidad regular la utilización de los recursos públicos en la entidad pública, ¿no? No nos olvidemos que un recurso, tal vez el recurso más valioso que tiene el servicio público, es el servidor, es la persona, ¿no? El servidor público. Entonces, regular este recurso que es tan valioso es tarea de este sistema de gestión de recursos humanos. En este sistema se van a desarrollar todas las políticas, los procedimientos, las normas, los métodos, todos los instrumentos que se requiera para el mejor servicio público, para la mejor gestión de los recursos humanos en el Estado. Esa es la tarea que tiene Servir. Y es una tarea que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Es una tarea, me parece a mí, muy, muy importante. Servir ha tenido ya, digamos, o viene con mucha agilidad desde su nacimiento, viene proponiendo normas, proponiendo procedimientos, brindando capacitación, todo para el mejor desenvolvimiento del sistema. Entonces, en cierta parte se ha tenido bastante éxito en esto, ¿no? En esta parte procedimental, en esta parte normativa. Por ejemplo, el Tribunal del Servicio Civil, que está a cargo de Servir, es una de las cosas que funciona bien, ¿no? Es un buen tribunal, es un tribunal muy ágil, ¿no? Un proceso digamos, en el Tribunal del Servicio Civil
dura en promedio tres meses, ¿no? Imagínense ustedes, antes todo se iba directo al Poder Judicial y podía demorar todos los años del mundo, ¿no? En el tribunal, digamos, las cosas se resuelven mucho, mucho más rápido, ¿no? Entonces, hay cosas que han ido muy bien, ¿no? Por el lado del rector, yo creo que las cosas no están mal, ¿no? Digamos, donde están mal es por la receptividad que tienen las entidades públicas de este proceso de cambio que no terminan de emprenderse, ¿no? Pero bueno, ya eso lo hemos comentado. ¿Cuáles son los componentes del sistema? Ya pensando como sistema, ¿no? Primero, la autoridad, el órgano técnico especializado, ¿no? Servir a cargo de la PCM. Ya saben ustedes que en estos días se está discutiendo la posibilidad de que Servir deje de estar adscrita a la PCM para estar adscrita al Ministerio de Trabajo. Bueno, ahí digamos hay gente que está opinando a favor, hay gente que está opinando en contra. La verdad que donde está Servir está bastante bien, no sé por qué quieren hacer este cambio, pero bueno, así está, ¿no? Luego tenemos parte del sistema a todas las oficinas de recursos humanos de las entidades públicas, ¿no? Cada entidad pública que tiene la naturaleza de unidad ejecutora presupuestal, todas tienen una oficina de recursos humanos. Entonces, imagínense ustedes, tenemos 1.874 municipalidades, 26 gobiernos regionales, ¿no? Y 13 ministerios, todas, y obviamente cada ministerio tiene sus ejecutoras, todas estas entidades públicas tienen una oficina de recursos humanos. Entonces, el sistema es bien amplio, ¿no? Es bien amplio. Como parte del sistema, parte importante del sistema, tenemos al Tribunal del Servicio Civil. Ya les conté un poco el desempeño del tribunal, ¿no? Que a mí me parece bastante ágil, ¿no? Y el tribunal, pues, es la última instancia administrativa. Después del tribunal, si no estuvieran de acuerdo los actores, ¿no? De lo que resuelve el tribunal, aún queda, pues, digamos, la instancia judicial, ¿no? Pero esta es la última instancia administrativa, ¿no? En todo caso, la segunda instancia administrativa. Y resuelve, ¿y en qué materias? ¿No? ¿En qué materias resuelve el tribunal en relación a acceso al servicio civil? De repente hay alguien que postuló y no está de acuerdo de la manera como lo evaluaron o con el puntaje que lo pusieron, puede impugnar un proceso de incorporación, una convocatoria. Resuelve en materia de evaluación y progresión en la carrera. De repente ha sido evaluado injustamente, considera que ha sido evaluado injustamente. Y obviamente hay una instancia administrativa dentro de la entidad para que tú reclames, y si aún no estuvieras de acuerdo con los resultados de esta reclamación, te puedes ir en una instancia al tribunal del Servicio Civil, ¿no? Si no estuvieras de acuerdo con el resultado del proceso disciplinario que se te ha emprendido, con la sanción propuesta, ¿no? O con el proceso mismo, puedes irte también en impugnación al tribunal, ¿no? Y obviamente la terminación de la relación de trabajo, ¿no? Entonces hay varias cosas, pues, que el tribunal va a resolver, y como le dije, lo viene resolviendo con bastante eficiencia como última instancia administrativa, ¿no? Miren, este esquema es muy, muy interesante, ¿ya? Este esquema es muy, muy interesante porque lo que estamos viendo acá es el diseño del sistema administrativo. Este es el sistema administrativo, esta es la parte procedimental ¿no? del sistema administrativo. Y una de las cosas interesantes es que se ha nombrado o se ha separado en 7 subsistemas. 7 subsistemas. El subsistema de planificación y políticas de recursos humanos, el subsistema de organización del trabajo, el subsistema de gestión del empleo, el de gestión de la compensación, el de la gestión del desarrollo y la capacitación, y el de gestión de rendimiento, y finalmente el de gestión de relaciones sociales. Pero cada uno de estos tiene, a su vez, dentro de cada subsistema, tiene procedimientos, o procesos, perdón. Por ejemplo, el primero, el de políticas, de planificación de política de recursos humanos, tiene 2 procesos incluidos: la estrategia de políticas y procedimientos y el proceso de planificación de recursos humanos. ¿Por qué esto es interesante? Porque lo que ha hecho este sistema, o la forma como se ha configurado este sistema, y que se ha configurado bajo la lógica que se espera que funcione el Estado en el futuro, bajo la lógica de procesos.
En realidad se llaman subsistemas, ¿no? El nombre correcto que propone la norma es subsistema, pero en realidad lo que estamos viendo acá son procesos, ¿no? Donde el proceso, digamos pensando en la lógica de procesos que se espera para el Estado, ¿no? Donde el proceso de nivel cero es el sistema de gestión de recursos humanos. Los procesos de nivel 1 son estos 7 subsistemas, ¿no? Son los procesos de nivel 1. Y debajo de los procesos de nivel 1 tienen los procedimientos, que son los que están en verde. Entonces, a lo que hay aquí, fíjense, es muy interesante porque hay una organización de las áreas de recursos humanos, de lo que ejecutan las áreas de recursos humanos en el Estado, bajo la perspectiva de proceso. ¿Ya? Esto es muy bueno, ¿no? Esto es muy, muy bueno porque incorpora pues esta herramienta moderna de la gestión en procesos desde el diseño de cómo debe funcionar una oficina de recursos humanos, ¿no? Vamos a mirar un poquito, así de manera muy general, cada uno de estos subsistemas. Empecemos por el de planificación de política de recursos humanos. ¿Ya? Este subsistema es muy interesante porque es el sistema que va a conectar la estrategia con los recursos humanos, ¿no? Fíjense, a partir del planeamiento estratégico, la entidad pública conoce lo que va a hacer, ¿no? Cuáles son los objetivos, qué cosa quiere lograr. Obviamente, estos grandes objetivos o estos grandes logros esperados de la organización pública en su proceso de planeamiento tiene que estar sustentado en las personas que existen en la organización para ejecutar este logro, ¿no? Entonces, este proceso, este subsistema de planificación de recursos humanos es el que conecta la estrategia institucional con las políticas de recursos humanos, hace el link, enlaza, ¿no? Es el que engancha la estrategia de la organización con la estrategia de recursos humanos, ¿no? Y la gran tarea es dotar a la entidad pública de recursos humanos capaces y suficientes, ¿cierto?, para la ejecución de la estrategia y, por lo tanto, el logro de resultados. Este es digamos, el gran objetivo de este subsistema, ¿no? Y entonces, para eso, el subsistema organiza la gestión de recursos humanos, ¿no? Congruentemente con la estrategia institucional. Ahí tenemos dos procesos, ¿no? El proceso de estrategias, políticas y procedimientos y el proceso de planificación de recursos humanos. Estos procesos dan a luz varios documentos de gestión. Vamos a ver cómo cada de estos procesos van a permitir que existan documentos de gestión. Vamos a verlo, ¿no? Eso vamos a ir viendo en varios procesos cómo se van cómo se van presentando varios instrumentos de gestión a partir de su ejecución. Y entonces el proceso de planificación, el proceso de estrategias, políticas y procedimientos, lo que va a confeccionarse en este proceso son las políticas y procedimientos internos. Fíjense, documentos de gestión, ¿no? Como el plan de gestión de personas, el reglamento interno de trabajo, el presupuesto anual de los recursos humanos, el cuadro de indicadores de gestión. Este proceso tiene como encargo generar esos documentos de gestión, que no son poca cosa, ¿no? Porque un reglamento de trabajo hay que ir perfeccionándolo con el tiempo. Obviamente un presupuesto anual de recursos humanos va a ir cambiando a cada momento, ¿verdad? En cada ejercicio por lo menos. Entonces algo que tiene que estar monitoreándose de manera permanente, ¿no? Luego tenemos el segundo proceso, que es el de planificación de recursos humanos. Acá lo que miramos es la necesidad de personas que existen en la institución. Ojo, pero no es una mirada solamente de corto plazo, ¿no? Si no es una mirada de largo plazo también. Acuérdense que aquí tiene que haber un enganche entre el plan estratégico, es decir, lo que la entidad pública busca en los siguientes años, y la dotación de personal. Obviamente, si hay un camino ambicioso que recorrer, este camino ambicioso tal vez no sea posible con la cantidad de personas, ¿no? Entonces, el área de planificación de recursos humanos tiene que ver también este mapeo de puestos, esta dotación de personas, elaborar este cuadro de puestos, claro para hoy, pero también, digamos, hacer un ejercicio de
multianualidad, ¿no? También. Entonces vamos a ver que los cuadros de desarrollo, los cuadros de puesto de la entidad, tienen que estar asociados, ¿no? Y este mapeo, el cuadro de puesto, todo esto, toda esta información de personal, tiene que estar enganchado con esa estrategia que buscamos ejecutar en la organización, ¿no? Entonces, fíjense, este gráfico, lo que nos muestra es la estrategia, ¿no? La estrategia, los objetivos de la organización en el plan estratégico, cómo se engancha con la planificación de recursos humanos, ¿no? Y obviamente, a partir de la planificación de los recursos humanos es donde viene todos los demás sistemas administrativos. Es decir, este subsistema es la puerta que abre a la gestión de recursos humanos, porque la idea es que tú, a partir de la planificación de recursos humanos, el siguiente acto será la convocatoria de recursos humanos, pero primero planifica, o sea, no hay convocatoria que no tenga detrás un proceso de planificación de los recursos humanos, ¿no? Y obviamente en la planificación tendrá que estar su perfil y estas cosas, ¿no? Entonces, esta es la puerta de todo el sistema. Este es el primer paso para que todo el sistema funcione, ¿no? Pero fíjense cómo se engancha con la estrategia. Esto es bien, bien interesante, ¿no? El segundo subsistema nos habla de organización de trabajo y su distribución. Aquí es qué perfiles necesitamos para, ¿no? Para coberturar las diferentes funciones que se ejecutan en la entidad pública y cuántas personas tienen que estar ocupando esos perfiles. De eso trata este sistema, ¿no? De definir cuáles son las características y las condiciones para el ejercicio de la función pública, ¿no? Y además los requisitos para su idoneidad, ¿no? Ahí en el manual de perfiles de puestos, que está dentro del proceso de diseño de puesto, ahí pues se define con mucha claridad que para la posición directiva se requiere este perfil mínimo, para una posición de servidor de carrera, este perfil mínimo, o para la posición de servidor de actividades complementarias, este perfil mínimo, ¿no? Y obviamente estos perfiles cambiarán en función de las áreas de la organización, ¿no? Podría ser, digamos, cada área tener su particularidad, ¿no? Que tengan una profesión, que tengan años de experiencia en la actividad, ¿no? O que sean especialistas en tal o cual cosa, todo eso está diseñado, todo es parte del diseño del puesto, ¿no? Entonces, en este subsistema vamos a definir cuál es el perfil del trabajador que queremos tener y también cuántos trabajadores van a ocupar cada uno de esos puestos que tenemos diseñados en la organización. Ahí tenemos el cuadro de puesto de la entidad, ¿no? El CPE. En esta parte es donde muchas veces en el Estado sobre todo en lo que es los perfiles de puestos, ¿no? Muchas veces se generan conflictos, ¿no? Justamente con la designación de funcionarios o servidores de confianza, ¿no? Porque existe un perfil básico que tienen que cumplir y a veces las personas que son designadas como confianza no la cumplen, ¿no? Porque los que entran al servicio público a través de concurso van a cumplirlo sí o sí, ¿no? Porque si no, no son admitidos, pero los que son de confianza es el problema, ¿no? A veces las autoridades suelen designar gente de confianza que no cumple ese perfil diseñado, ¿no? Entonces ahí es donde se generan conflictos. A veces el órgano de control llega y lo primero que hace es, al mirar la designación de esta persona, contrastarla contra su perfil y observar que no lo está cumpliendo, ¿no? Ahí se generan un poco los problemas, pero es importante, es necesario que se establezca un perfil, ¿no? El perfil que se requiere para el buen desempeño, ¿no? No puedes poner pues un perfil demasiado básico, sin experiencia, sin estudios, sin formación, para un buen servicio público. Eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Pero que es una de las cosas que suceden, ¿no? Digamos, las autoridades suelen encontrarse con esta pared para nombrar a su gente de confianza, ¿no? Y en lugar de buscarse otra gente para que cumpla ese perfil, lo que hacen es cambiar los perfiles del puesto, ¿no? Lo reducen a la mínima expresión para que calce la persona que quieren designar, ¿no? Este es un acto arbitrario, es un acto, me parece a mí, no sé si ilegal, pero por lo menos inmoral, ¿no? Tenemos luego el subsistema de gestión del empleo.
Este subsistema lo que va a hacer es gestionar todo el ciclo de vida del trabajador. Ya saben, el trabajador puede ingresar a la institución pública y salir de la institución pública 30, 40 o 50 años después, ¿no? Hay todo un ciclo de vida, ¿no? Todo ese ciclo de vida se va a gestionar aquí, en la gestión del empleo. Ahí tenemos las políticas y prácticas de personal para gestionar todo el flujo de los servidores civiles desde su incorporación hasta su desvinculación. Fíjense, tenemos como proceso el de selección, ¿no? El proceso de selección, luego el de vinculación, que es el ya, digamos, a través de sus contratos o resoluciones de nombramiento. Tenemos el proceso de inducción, que es muy importante, ¿no? La primera impresión que el trabajador tiene al ingresar a la institución se reconoce la importancia a través de un proceso, tener un proceso para esto, ¿no? Antes era una cosa que el trabajador llegaba y se sentaba en su puesto de trabajo a empezar su función, no. Ahora hay un proceso de inducción que deberían seguirse, ¿no? Luego el proceso que evalúa el periodo de prueba, porque en el periodo de prueba algunos podrían ya dejar de trabajar, ¿no? Porque no pasan el periodo de prueba. Bueno, luego viene el tema de administración de personas, ¿no? Los famosos legajos, ¿no? Ojalá algún día los legajos sean electrónicos, ¿no? Porque, bueno, me imagino que hay varias entidades públicas que ya son electrónicos, pero hasta ahora en su mayoría los legajos son manuales, ¿no? Donde se van a incorporar cada documento, que, que se genere durante la vida laboral del trabajador, los legajos, ¿no? El control de asistencia, los desplazamientos, cuando hay rotaciones, destaques, encargaturas, ¿no? Todo ese desplazamiento. Los procedimientos disciplinarios, que son parte de la vida laboral de un trabajador, ¿no? Ojalá no les toque a nadie, pero si te tocan, es parte del proceso de gestión del empleo, ¿no? El proceso disciplinario. Y la desvinculación, cualquiera fuera el motivo, ¿no? Ya sea porque es una consecuencia del proceso disciplinario, ya sea porque renuncias, o ya sea porque te jubilas, o por algún otro motivo, ¿no? Hay un proceso de desvinculación. Fíjense, bien interesante cómo se ha diseñado un proceso para cada uno de estos pasos que se tienen en el ciclo de vida de un trabajador, ¿no? Y cada uno de estos cuadraditos azules tiene detrás un documento que regula su funcionamiento, ¿no? Entonces, hay un diseño de procesos bien interesante aquí. Luego tenemos la gestión del rendimiento, ¿no? En este subproceso se va a encargar de observar el desempeño del trabajador. Fíjense, la meritocracia, esta meritocracia esperada del sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? O esta meritocracia que se espera en el nuevo régimen del servicio civil, es una meritocracia que va a existir o va a generarse solo si existe evaluación del desempeño. Mientras no exista evaluación del desempeño, no vamos ni a reconocer el aporte de las personas a lo que hace, ¿no? A los logros de la institución, porque hay la evaluación de rendimiento laboral te permite reconocer aportes, te permite reconocer logros, pero tampoco te va a poder permitir identificar quiénes tienen carencias de capacitación, quiénes tienen carencias con relación a su formación, ¿no? A su perfil, a su formación para el puesto. O finalmente no te va a permitir identificar quién es el trabajador que simplemente no quiere trabajar, ¿no? Trabajadores que aunque tengan capacitación, aunque tengan, ¿no? Todos los elementos necesarios para producir, simplemente no quieren trabajar. Entonces, la evaluación de rendimiento laboral es importantísima, ¿no? Viéndolo como proceso, se debería tener un plan anual de evaluación, ¿no? Herramientas para la evaluación, de tal manera pues que al final del proceso de evaluación, este proceso sirva como insumo para capacitar, para cerrar brechas de capacitación, para reconocer buen desempeño o para excluir del servicio público a las personas pues, que no han logrado revertir su condición de ineficiencia, ¿no? A pesar de la capacitación o a pesar del interés que tiene la institución para que eso sea así, ¿no? Esto es algo que todavía en las entidades públicas está costando mucho aceptarlo, ¿no? Hay toda una dinámica constructiva en esto, ¿no?
Sin embargo, los servidores públicos ven en la evaluación del desempeño una amenaza, ¿no? Por esta historia que les contaba de la década del 90, ¿no? El otro subproceso es la gestión de la compensación, ¿no? Aquí estamos hablando de acá la función planillera del Estado, ¿no? Obviamente que tiene que ver también con el control que toma insumo del subproceso anterior, que es el control de la asistencia, pero acá es digamos, la parte planillera del Estado, ¿no? Ahí vamos a contabilizar pues las planillas, ¿no? Tenemos dos procesos ahí, el proceso de administración de compensaciones y el proceso de administración de pensiones, ¿no? Hay entidades públicas que pagan directamente pensiones a sus trabajadores, ¿no? Entonces ellos tienen este proceso activo. Hay entidades públicas que no, que los jubilados se paga a través de la ONP, ¿no? Pero hay algunas entidades públicas que sí pagan, así como pagan trabajadores activos, pagan trabajadores pensionistas, ¿no? Entonces para eso hay dos procesos, ¿no? Ahí básicamente lo que se tiene pues es todo lo que tiene que ver con planillas, boletas de pago, depósitos a las cuentas de los trabajadores cuando se pagan cuentas, ¿no? Lo que tenemos es eso, ¿no? Es el pago de la contraprestación de las personas por su trabajo, ¿no? Ahí tenemos la función planillera, le llamo yo. Luego tenemos el subsistema de desarrollo y capacitación. ¿Ya? Desarrollo alude a esta progresión en la carrera, ¿no? Esta progresión que te va a dar, digamos, ojalá, ¿no? La meritocracia, ¿no? Se supone que las personas de buen desempeño son las personas llamadas a la progresión de carrera, son las personas que deberían ascender en la organización. Si el sistema funciona meritocráticamente, esto debe ser así, ¿no? Entonces, la idea aquí es que lo que a partir de este subsistema resulte va a mejorar las capacidades de la persona. Primero, por eso es que tenemos a capacitación ahí, ¿no? Capacitación tiene por encargo, obviamente tiene un instrumento que es el plan de desarrollo de personas, pero más allá del instrumento, el encargo es dotar a las personas con las capacidades para poder ejercer exitosamente su puesto de trabajo. Ese es el gran encargo de la capacitación. Pero fíjense, la progresión de carrera también aporta al aprendizaje, ¿no? Porque al igual que la capacitación, a partir del aprendizaje que se logra en el proceso de capacitación, yo mejoro mis capacidades como trabajador, en la progresión de carrera también tiene un sentido de capacitación y también de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando tú ocupas un nuevo puesto, aprendes más cosas. Ocupas otro nuevo puesto y aprendes más cosas. Aprendes otras cosas, pero también desarrollas otras competencias, ¿verdad? Entonces estamos hablando de progresión de carrera vertical, ¿no? Hacia arriba de la organización, pero también hay una progresión de carrera que se va a dar de manera horizontal, ¿no? Es decir, cuando en la ley Servir está permitido que un trabajador, un servidor de carrera o un funcionario de carrera del régimen pueda tener también una progresión horizontal, es decir, pueda ser destacado a otra entidad pública, con lo cual se supone que todo el mundo debería tener, pues, todo el Estado debería tener las mismas categorías, el mismo diseño, tú puedas pasar a otra entidad pública sin renunciar a la primera y ejercer cargos, ¿no? Igualmente con algún tipo de progresión en la otra entidad pública y si quieres volver a regresar en algún tiempo o si quieres quedarte ahí en ese lado, ¿no? También hay esa progresión horizontal de la carrera, no solamente la progresión vertical que significan los ascensos, sino también un paso al costado en otra entidad pública, ¿no? Esa dinámica es bonita, ¿no? Es una dinámica bonita porque permiten pues que las personas que son, digamos, muy intelectualmente muy audaces, siempre les gusta estar, ¿no? Mirando otras experiencias o aportando a partir de su experiencia en otras entidades y así pueden ir, ya, digamos, creando un aprendizaje a nivel del Estado en general, ¿no? Más allá de lo que puede hacer en su propia organización. Entonces, fíjense, a partir de la capacitación y a partir de la programación de carrera, podemos lograr pues desarrollo, ¿no? Desarrollo digamos, de las capacidades institucionales, ¿no? Y finalmente tenemos al subsistema de relaciones humanas y sociales. Ahí vamos a ver
cómo los procesos son procesos que vinculan a la organización con sus servidores, ¿no? Cuando se establecen relaciones, ¿no? Entre la organización y sus servidores. Y todas las políticas que tienen que ver, por ejemplo, con relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima y comunicación interna. Todas estas interacciones que existen en las instituciones o en general entre los empleadores y el empleado, entre la organización pública y el empleado, están regulados en cada uno de estos subsistemas. Algunos de estos han tomado fuerza en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, algunos han tomado fuerza y otros han disminuido en su fuerza, ¿no? Por ejemplo, el tema de las relaciones laborales, individuales y colectivas, digamos, viene reduciéndose, digamos, en su fuerza, ¿no? Como fuerza, digamos, conflictiva en la organización, a eso me refiero, ¿no? Pero hay procesos, como por ejemplo el de seguridad y salud en el trabajo, que es un proceso que ha tomado mucha fuerza a partir de, digamos, proveerle a los trabajadores de programas, planes de seguridad que permitan pues, que tenga un desempeño menos lesivo en las organizaciones públicas, ¿no? Porque el trabajo hay enfermedades provenientes del trabajo, también hay riesgos laborales. Entonces, todos estos problemas eventualmente puedan estar presentes en el trabajo, ahora se ha abordado con muchísima digamos, con muchísimo interés a partir de estos procesos de seguridad y salud en el trabajo. Los temas de clima, que tanta falta les hace a la mayoría de organizaciones públicas, que están tan olvidados los temas de clima, ¿no? Los temas de comunicación interna también, ¿verdad? Entonces, fíjense, los procesos están diseñados. Tal vez lo que pasa es que muchas instituciones públicas todavía no terminan de hacer que todos estos procesos funcionen como deberían funcionar, ¿no? La comunicación interna, por ejemplo, es crítica para el buen desempeño de cualquier organización. Sin embargo, acá todavía hay muchas instituciones públicas que la comunicación interna todavía está, digamos, olvidada, ¿no? Simplemente el trabajador llega, ejecuta su función, se va, con las justas puede mirar lo que sucede a su alrededor, pero las organizaciones son muy grandes, muy densas, y no conocemos lo que sucede en general en mi organización, ¿no? Entonces hay cosas que todavía faltan, digamos, implementar para el éxito del buen clima laboral, porque todo eso aporta a tener un buen clima laboral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esta diapositiva estamos terminando este módulo y además estamos terminando también con esta diapositiva nuestro programa de capacitación, ¿sí? Les agradezco bastante el haberme tolerado durante todas estas horas ¿no? en los diferentes temas con los cuales hemos brindado esta capacitación. Ojalá les haya sido de interés y les sirva a ustedes para el buen desempeño de su trabajo. Muchísimas gracias.